Un pensamiento triste que se baila. El tango. El tango, tal y como lo conocemos, aparece a finales del siglo XIX en los cafés y prostíbulos porteños. Pero antes de abordar su historia, conviene examinar brevemente su prehistoria, que es bastante nebulosa. Según algunas teorías simplistas, el tango se originaría en España a principios del siglo XIX y su nombre provendría del verbo latino tangere, que significa tocar o palpar. Sin embargo, parece más probable que el término tango sea de origen africano. Se le llamaba tango a los lugares de concentración de esclavos y después a los lugares donde estos eran puestos en venta. Según Esteban Pichardo, en su Diccionario Provincial de Voces Cubanas de 1836, define al tango como reunión de negros bozales para bailar al son de tambores. En Buenos Aires se le llamó tango ya a comienzos del siglo XIX a las casas donde los negros realizaban sus bailes. Las contradanzas y habaneras cubanas de origen español adoptaron en Cuba algunos elementos africanos y así modificadas retornaron a Andalucía como tangos y en Cádiz como tanguillos. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra tango como baile de gitanos. Es así que el tango entra al género chico madrileño y pronto pasa a los escenarios del Río de la Plata, donde se terminaría de imprimirle el aire melancólico y nostálgico, característico de la música rioplatense y donde su aceptación sería inmediata. Los tangos empezaron a tocarse en el Plata en bailes de romerías, en conjuntos integrados por flauta, violín y guitarra, y poco después sería interpretado también en los cafés y los prostíbulos. En las últimas décadas del siglo XIX hace su aparición un nuevo instrumento, el bandoneón. Inventado en Hamburgo por Heinrich Bahn, el bandoneón empieza a sustituir a la flauta en los conjuntos de tango, lo que tuvo importantes repercusiones, no solo tímbricas. El bandoneón, con su sonido melancólico, se prestó mejor que la flauta para expresar la tristeza y nostalgia propias del tango. En parte, el carácter triste, quejumbroso y desengañado del tango se debe a que era interpretado en los prostíbulos argentinos, en donde muchos inmigrantes europeos, principalmente italianos, que añoraban sus tierras y sus familias, buscaban un refugio en estos lugares que fungían también como centros sociales y en donde el baile era parte de la noche. Con el establecimiento de burdeles más lujosos, se introdujo un nuevo instrumento en los grupos de tango, el piano.
ya fuera de cola o vertical, según las posibilidades. Al inicio, la clientela de las casas de baile de tango se componía de personajes selectos. Pasaron años antes de que el tango penetrara el mundo de las clases medias o de las familias obreras que veían en el tango la encarnación de la disolución moral. Pero resulta que hacia la segunda década del siglo XX empezó a bailarse el tango en París. Francia, en ese entonces, tanto para Argentina como para Iberoamérica en general, era el centro cultural del mundo, que dictaba e imponía modas, gustos y estilos literarios y artísticos. Pronto se extendió la afición por el tango a otros países europeos y a los Estados Unidos. Y desde luego su propagación encendió los más acalorados debates. Sin embargo, el origen del tango no se limita solo a Europa y Argentina. Uruguay tuvo también un papel central en la evolución del tango. Uno de los primeros tangos uruguayos en alcanzar una popularidad mundial fue La Comparsita, del compositor Gerardo Matos Rodríguez. Cantantes como Roberto Firpo convirtieron al piano en el instrumento rector del tango. Firpo actuaba ya no en casas de mala fama, sino en los flamantes cabarets. Incluso la indumentaria cambió, requiriéndose ahora el uso de smoking, camisa con pechera dura y corbata de moño. A finales del siglo XIX, nace una figura que pasado el tiempo se convertiría en un mito: Carlos Gardel. El triunfo internacional de Gardel se debe no solo a su voz y a su personalidad, sino a la colaboración con Alfredo Le Pera, autor de la letra de muchos de sus éxitos. Le Pera consiguió que, sin perder ese sabor porteño, la letra estuviera redactada en un castellano perfectamente comprensible en todo el mundo iberoamericano. Astor Piazzolla. El caso de Piazzolla es por muchas razones único en la historia del tango y de la música. Astor Piazzolla nació en Mar del Plata en 1921 y a los 4 años emigró con su familia a Nueva York. Su padre, que era peluquero, le regaló un bandoneón en su 6º cumpleaños. Pero el regalo no le gustó al niño. Para Astor, el instrumento tenía un aspecto extraño y no se veían las teclas al tocarlo. A los 11 años, Astor Piazzolla descubre la música por medio del pianista húngaro Béla Vilda, a quien Astor escucharía por primera vez tocar una pieza de Bach.
Bela Vilda sería su primer maestro y le enseñaría a tocar obras de Bach adaptándolas al bandoneón. Desde luego, Astor Piazzolla se convertiría pronto en una especie de niño prodigio en la entonces pequeña colonia hispanoamericana de Nueva York. Tocaba música popular mexicana y española, música clásica a veces, y con frecuencia el jazz, que le entusiasmaba. En ese entonces, los tangos brillaban por su ausencia. Astor volvió con sus padres a Argentina en 1937, cuando tenía 16 años. Empezó a tocar tangos en Mar del Plata, pero sintiendo que le faltaban conocimientos, se fue a Buenos Aires a estudiar música. El compositor argentino Alberto Ginastera sería su profesor durante casi 5 años. Al mismo tiempo, Piazzolla intentó entrar en la orquesta de su ídolo, el Gordo Troilo. La orquesta estaba completa, pero Troilo le dio una oportunidad cuando se enteró que Piazzolla tocaba todo su repertorio de memoria, y al escucharlo, lo contrató al instante. Por consejo de Alberto Ginastera, Astor se inscribe al concurso Fabián Sevitsky y gana el primer lugar. Parte del premio consistía en una beca para estudiar durante 1 año con la eminente Nadia Boulanger. En 1954, Piazzolla, junto con su esposa Dédé, se trasladaron a París. Astor estudió armonía, análisis y sobre todo contrapunto. Nadia opinaba que las obras de Piazzolla estaban bien compuestas, pero no les encontraba un espíritu auténtico. Astor no se había atrevido a contarle nada sobre su pasado tanguero. El propio Piazzolla una ocasión dijo: "Si le digo la verdad, me tira por la ventana". Nadia había sido condiscípula de Ravel, maestra de Aaron Copland, Leonard Bernstein, entre otros, y ya entonces se le consideraba la mejor pedagoga que había en el mundo de la música, y yo era simplemente un tanguero. Tuve que sincerarme. Le conté que me ganaba la vida haciendo arreglos para orquestas de tango, que había tocado con Aníbal Troilo, después con mi propia orquesta, y que cansado de todo, creía que mi destino no estaba en la música clásica. Nadia me miró a los ojos y me pidió que tocara uno de mis tangos, y entonces empecé. Creo que no habré llegado ni a la mitad de la pieza cuando Nadia me detuvo, me tomó las manos y me dijo: "Astor, esto es hermoso, me gusta mucho. Aquí está el verdadero Piazzolla, no lo abandone nunca". Y esa fue la gran revelación de mi vida.
A su regreso a Buenos Aires, Piazzolla se lanzó ya definitivamente a la composición y dirección de tangos y a la renovación del género. Así formó el Octeto Buenos Aires y posteriormente su famoso quinteto. Con el poeta uruguayo Horacio Ferrer, compuso en 1968 la operita María de Buenos Aires y diversos tangos que se harían famosos, como por ejemplo la balada para un loco. El público y los tangueros argentinos veían a Piazzolla con una mezcla de admiración e incomprensión. Muchos llegaban incluso a negar que sus piezas fueran verdaderos tangos. El propio Piazzolla dijo una ocasión: "Yo hice una revolución en el tango, es cierto, rompí con moldes viejos, por eso me atacaron y tuve que defenderme diciendo a veces una palabra de más. Pero lo que nunca nadie me podrá negar es mi origen. Tengo el tango marcado en el orillo, es uno de mis orgullos". Astor fallece en 1992, víctima de una trombosis cerebral. Es ilustrativa la incomprensión que rodeó a Piazzolla durante buena parte de su vida. Los músicos clásicos, ignorantes de su sólida preparación académica, lo consideraban un vulgar tanguero, y los aficionados al tango veían en él a un traidor al tango tradicional. No deja de ser extraordinaria la transformación de la imagen de Piazzolla. Hoy su música ha trascendido las fronteras del plata, del tango tradicional y de artistas de talla internacional que lo incluyen en sus programas y le dedican discos enteros. Más sorprendente aún es el camino recorrido por el tango desde los prostíbulos de Buenos Aires hace un siglo hasta algunas de las más distinguidas salas de conciertos de nuestros días. Tango querido de ayer, qué ventarrón te alejó, junto con ella te has ido y hoy la trae tu evocación, el tango.